Si no estás preparado para ver lo que realmente ocurre cuando te retiras en serio, entonces este no es tu lugar, porque lo que viene no es cómodo, es claro. Y lo claro incomoda. Crees que perdiste a alguien, pero lo que realmente ocurrió fue un cambio de estructura. Mientras dabas, ella medía. Mientras insistías, ella validaba su posición. No era amor lo que sostenía la dinámica, era acceso. Fuiste constante, disponible, predecible. Y eso, aunque suene duro, elimina tensión. Y sin tensión, no hay percepción de pérdida. Por eso pudo enfriarse. No porque valieras menos, sino porque estabas garantizado, hasta que dejaste de estarlo. Ese momento cuando cortas el flujo, no es solo silencio, es un quiebre psicológico. El cerebro humano está diseñado para notar la pérdida más que la presencia. Es un principio básico, lo que desaparece pesa más que lo que permanece. Cuando te retiras sin drama, sin explicaciones, sin perseguir, introduces incertidumbre, y la incertidumbre activa la atención. Al inicio no es amor lo que aparece, es disonancia. Su mente intenta resolver una contradicción. Él siempre estaba, ¿por qué ya no? Y cuando no encuentra respuesta, empieza a fabricar escenarios. Aquí nace la primera reacción, la falsa indiferencia. No es libertad, es control performativo. Publicaciones más frecuentes, sonrisas exageradas, mensajes indirectos, todo cuidadosamente diseñado para proyectar estabilidad, pero no es para el mundo, es para ti. Busca una señal, una mínima grieta en tu silencio, una visualización, un like, cualquier cosa que confirme que aún estás dentro del campo, porque si reaccionas aunque sea con celos o molestia, el sistema vuelve a su equilibrio anterior. Tú persigues, ella regula, pero si no reaccionas, algo empieza a romperse. El silencio sostenido no solo comunica ausencia, comunica decisión, y eso es lo que desestabiliza. Cuando no obtiene respuesta, la narrativa de control deja de funcionar. Entonces entra en la segunda fase, la fricción emocional. Aquí ya no intenta parecer feliz, intenta provocarte. Aparece la irritación, los mensajes cargados, las acusaciones, no porque de pronto descubrió defectos en ti, sino porque necesita que participes. La lógica es simple. Si respondes, vuelves al juego. La emoción, aunque sea negativa, es conexión, y la conexión restablece el vínculo. Por eso la crítica en esta etapa no busca verdad, busca reacción. Si te defiendes, ya entraste. Si explicas, ya justificas. Si atacas, ya estás involucrado. Y todo eso le devuelve el control. Pero cuando no respondes, ocurre algo más profundo. Se rompe la expectativa. Y cuando la expectativa se rompe repetidamente, aparece ansiedad real. No la que se muestra, la que se siente. Porque ya no puede predecirte. Y cuando no puede predecirte, no puede posicionarse. Entonces cambia de estrategia. Aquí aparece algo mucho más peligroso, la nostalgia dirigida. De repente desaparece la tensión, baja el tono, regresa la suavidad, los recuerdos, las referencias íntimas. No es casualidad. El cerebro humano tiene un sesgo, recuerda lo emocionalmente intenso y tiende a suavizar lo negativo con el tiempo. Ella sabe, consciente o inconscientemente, que ahí tienes una debilidad. No te habla al presente, te habla al pasado. Activa versiones tuyas que ya no deberían decidir. Te recuerda momentos específicos, lugares, detalles, sensaciones. Porque si logra que sientas, deja de necesitar que pienses. Y ahí es donde la mayoría cae. No porque sean débiles, sino porque confunden emoción con verdad. Pero la realidad no cambió, solo cambió la narrativa. El mismo patrón que te desgastó sigue intacto, solo está disfrazado de memoria. Si respondes desde ahí, no estás eligiendo, estás reaccionando. Y reaccionar es perder posición. Si en cambio te mantienes firme, no frío sino claro, algo más ocurre. Las estrategias dejan de funcionar. Y cuando todas fallan, aparece lo que nadie quiere mostrar, la pérdida real de control. Aquí es donde la conducta deja de ser calculada y se vuelve impulsiva. Empiezan los pretextos, contactos sin sentido, necesidades urgentes que nunca fueron urgentes. No es coincidencia, es una última tentativa de reabrir el canal, porque mientras exista acceso, existe posibilidad. Y aquí es donde muchos hombres se confunden, interpretan estas acciones como amor, como arrepentimiento, como cambio, pero en la mayoría de los casos, es resistencia a la pérdida. No te busca por quién eres,
te busca por lo que representabas: estabilidad, validación, refugio. Y cuando eso desaparece, no duele solo la persona, duele la función. Por eso es tan difícil sostener el límite, porque apela a lo mejor de ti, tu empatía, tu deseo de ayudar, tu capacidad de comprender. Pero hay una diferencia clave que debes entender. Ayudar sin criterio es permitir que el mismo ciclo se repita, y repetir el ciclo no es amor, es hábito. La pregunta real no es si ella vuelve, la pregunta es, ¿desde dónde tú respondes si vuelve? Porque puedes haber salido físicamente y seguir atrapado mentalmente. El verdadero cambio no es el silencio, es la conciencia detrás del silencio. Cuando entiendes esto, dejas de interpretar cada movimiento como una señal emocional y empiezas a verlo como un patrón, y un patrón solo tiene poder mientras no lo ves. Cuando lo ves, puedes elegir, y elegir es lo único que realmente cambia la dinámica. Aquí todavía no hemos llegado al punto más importante, porque lo que ocurre después, cuando ya no hay respuesta, cuando ya no hay acceso, cuando ya no hay versión de ti disponible, es lo que realmente define si hubo impacto o solo fue un episodio más. Pero eso cambia completamente el marco de todo lo que crees entender. Y si no lo ves con claridad, puedes arruinarlo en el último momento. Cuando el acceso desaparece por completo, cuando no hay respuesta, ni reacción ni grietas, ocurre algo que casi nadie entiende. Se termina el juego. Y sin juego, no hay estrategia. Aquí ya no hay publicaciones diseñadas, ni mensajes calculados, ni intentos elegantes de reconexión. Aquí aparece lo crudo, la confrontación con la realidad, porque por primera vez no puede influir en ti, y eso tiene un peso psicológico enorme. El cerebro necesita cerrar ciclos, necesita respuestas, necesita entender por qué algo terminó. Pero cuando tú te retiras sin dar explicaciones, sin discusiones finales, sin escenas, dejas un vacío, y el vacío no se llena con lógica, se llena con interpretación. Empieza a reconstruir la historia en su mente. Revisa cada interacción, cada error, cada momento en el que cruzó un límite y tú lo permitiste. Pero ahora hay una diferencia. Ya no estás ahí para sostener la versión cómoda de los hechos. Y sin esa versión, aparece el contraste. Aquí es donde el arrepentimiento empieza a tomar forma real. No es inmediato, no es dramático, es progresivo. Se filtra en momentos de silencio, en comparaciones inevitables, en relaciones nuevas que no cumplen lo que tú sí ofrecías. Porque algo que pocos aceptan es esto: lo que era fácil contigo no era común. La estabilidad, la lealtad, la paciencia no abundan y solo se valoran cuando dejan de estar disponibles. Entonces comienza el verdadero choque, no contra ti, contra la realidad. Puede intentar distraerse, salir, conocer gente, llenar el espacio, pero todo eso es estímulo, no sustituto, porque las conexiones superficiales no reemplazan lo profundo, solo lo aplazan, y tarde o temprano, la comparación aparece, no contigo idealizado, contigo real, con lo que hacías, con lo que sostenías, con lo que permitías y con lo que ya no permitirías. Ahí es cuando entiende algo incómodo: no perdió a alguien cualquiera, perdió a alguien que ya no puede recuperar en la misma versión, porque incluso si volvieras, no serías el mismo, y eso cambia todo. Muchos hombres creen que el regreso es la validación final, que ese mensaje tardío, esa llamada inesperada, ese intento de volver, es la prueba de que ganaron. Pero eso es una trampa, porque si necesitas que vuelva para sentir valor, entonces nunca recuperaste tu posición, solo la delegaste. El verdadero punto no es que regrese, es que cuando regrese, si es que lo hace, tú ya no necesites que lo haga. Esa es la diferencia entre reacción y elección, porque cuando ya no necesitas, ves con claridad. Ya no escuchas solo las palabras, ves el patrón completo. No te dejas llevar por la emoción del momento. Evalúas la consistencia. No te preguntas: ¿esto es sano para mí? Y esa pregunta cambia el resultado, porque la mayoría no pierde a alguien por falta de amor, pierde por falta de límites. Y cuando los límites aparecen tarde, suelen parecer frialdad, pero no lo son, son claridad. Aquí es donde nace el verdadero poder del que casi nadie habla. No es hacer que alguien te extrañe, no es provocar su regreso, no es ganar el juego, es salir del juego, porque mientras estás dentro, siempre dependes de la reacción del otro, pero cuando sales, te vuelves independiente del resultado, y eso es lo único que no se puede manipular. Puede que ella sienta arrepentimiento,
puede que no, puede que intente volver, puede que desaparezca, pero todo eso deja de ser el centro, porque el centro ya no es ella, eres tú, tu estándar, tu límite, tu dirección, y desde ahí cualquier decisión cambia de calidad. Si decides no volver, no es desde el orgullo, es desde la coherencia. Si decides escuchar, no es desde la necesidad, es desde la evaluación. Y si decides avanzar, no es para demostrar nada, es porque ya entendiste que el amor sin respeto desgasta, que la atención sin reciprocidad vacía, y que la presencia sin valor se vuelve invisible. Por eso el silencio bien usado no es un juego, es una declaración, no hacia ella, hacia ti. Dice, esto es lo que permito, y esto es lo que no, y cuando eso está claro, ya no necesitas estrategias, porque tu comportamiento deja de ser una táctica y se convierte en identidad. Y eso es lo que realmente cambia cómo te perciben, no el intento de recuperar, no la ausencia forzada, sino la transformación interna que hace que, incluso si alguien vuelve, ya no encuentre la misma puerta abierta. Ese es el cierre real que estabas buscando, no una explicación de ella, no una disculpa perfecta, no una segunda oportunidad ideal, sino entender lo suficiente como para no repetir lo mismo, porque al final, la pregunta nunca fue por qué ella actuó así. La pregunta real es, ¿por qué aceptaste menos de lo que sabías que valías? Cuando respondes eso, todo lo demás pierde poder, y ahí, finalmente, se termina.